Bien, vamos con la presentación del último módulo, el sexto módulo del taller práctico de la evaluación de riesgos del centro de trabajo del Parque del SEPEI de Cáceres, que va a tratar sobre el informe de medidas de emergencia. Os daremos a conocer pues, el contenido en líneas generales de este informe, así como de las distintas situaciones de emergencia que se pueden producir en este centro de trabajo, los equipos de emergencia que se tienen que establecer y las consignas de actuación para controlar cuanto antes estas situaciones de emergencia. Se pretende con este módulo pues, que conozcáis el informe de medidas de emergencia de vuestro centro de trabajo, que sepáis identificar y controlar cuanto antes las distintas situaciones de emergencia y adquirir los conocimientos sobre la forma segura de actuar en cada una de las distintas situaciones de emergencia, forméis parte o no de los equipos de emergencia, que son los que tienen que actuar para controlarla y reducir y limitar los daños que se producen en en estas situaciones. Veremos el objeto de todo informe de medidas de emergencia, las situaciones de emergencia que se pueden producir, los equipos de emergencia que se tienen que establecer y quiénes van a formar parte de los mismos, y de las consignas de actuación para las situaciones de emergencia para todos, tanto para los que sean miembros de los equipos de emergencia como para los restantes, y también para cuando sean trabajadores de la Diputación pero que no sean o que no pertenezcan al SEPEI de Cáceres, o también trabajadores de empresas externas, como por ejemplo empresas contratadas o subcontratadas, o incluso también personas que visiten en esas visitas guiadas al Parque SEPEI de Cáceres. Cada parque del SEPEI de Cáceres debe de contar con su correspondiente informe de medidas de emergencia, y el objeto del mismo es proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores y personas que se puedan encontrar en este centro de trabajo en caso de que se produzca cualquiera de las situaciones de emergencia que se relacionan a continuación. La de incendio, la de explosión, la de accidente de trabajo, la de escape, fuga o vertido de productos químicos, ya sean en forma de gas, como puede ser gas propano, gas butano, etcétera, en forma líquida, como por ejemplo el hipoclorito sódico que se utilizó para las tareas de desinfección durante la pandemia, la amenaza de bomba, inundaciones, terremotos, caída de rayo, con el fin de controlarlas y limitar sus daños, ¿vale? Y también sus pérdidas materiales, las pérdidas económicas, hasta la llegada de los servicios de urgencia externos como bomberos de otros parques, protección civil, sanitarios, policía local, policía nacional y demás. Los integrantes de los equipos de emergencia pues van a ser los que vemos aquí. El jefe de emergencia será el jefe de guardia, o en su ausencia el jefe de salida de mayor categoría o antigüedad presente en la emergencia. El jefe de intervención será el jefe de salida de mayor antigüedad, o en su ausencia el conductor bombero con mayor antigüedad en el puesto. El responsable de comunicaciones será el emisorista o conductor bombero o trabajador que esté en la sala de comunicaciones atendiendo la emisora durante la emergencia. Y el equipo de intervención, equipo de evacuación, equipo de primeros auxilios, pues sus integrantes serán los conductores bomberos que estén presentes, a los que se les deberá de proporcionar la formación teórica y práctica suficiente y adecuada, y también los medios técnicos de protección para controlar dichas situaciones de emergencia. Como veis, en todo informe de emergencia se tiene que tener presente pues, las actividades que se realizan en el propio centro o en centros próximos. Imaginaros un centro de trabajo que tenga al lado una gasolinera. Bueno, pues eso en el informe de medidas de emergencia se tiene que tener en cuenta. Asimismo, también se tendrán en cuenta las posibles situaciones de emergencia que, sin lugar a dudas, pues van en la línea de las actividades realizadas en el centro de trabajo. También se tiene que tener en cuenta a la hora de elaborar el informe de medidas de emergencia por las características de los edificios,
las instalaciones o medios de protección contra incendios que disponen o que se disponen en el centro, la cantidad de ocupantes que puede haber, tanto de personal propio como ajeno, trabajadores de otros centros de trabajo de la Diputación o de empresas externas contratadas o subcontratadas, o también de las personas que vengan a las visitas guiadas. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto que he dicho anteriormente, se tienen que establecer los distintos equipos de emergencia. Pues el jefe de emergencia, que ya he dicho que tendrá que ser el jefe de guardia, el jefe de intervención, el responsable de comunicaciones, el equipo de intervención, el equipo de evacuación, el equipo de primeros auxilios. Igualmente se deberán de establecer los siguientes niveles de emergencia: el conato de emergencia, que es cuando la emergencia está iniciándose, cuando está en forma incipiente, se está incubando, ¿vale? Si esa situación de emergencia, ese conato de emergencia no lo controlamos, pues pasaríamos a una emergencia parcial, que es la que afecta no a la totalidad de las secciones o partes del parque, sino solamente a alguna o algunas. Y por último, el mayor nivel de emergencia sería el de emergencia general, que veis aquí que estoy indicando, que es cuando la emergencia afecta a todo el parque del SEPI de Cáceres en general. E igualmente se deben de establecer, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, las consignas de actuación para cada situación de emergencia. Y todo esto con el fin, como ya he dicho, de evitar o limitar las lesiones y las pérdidas materiales y económicas. Si os acordáis, el informe de medidas de emergencia o las medidas de emergencia o el plan de autoprotección pues están dentro de la etapa reparadora, que si os acordáis, en esta etapa lo que se consigue no es de que no ocurran las consecuencias o las lesiones y pérdidas materiales, porque estas ya se han producido, sino que se reduzca la gravedad de las mismas. Si en un centro de trabajo se tiene o se dispone de un informe de medidas de emergencia adecuadamente adaptado a las características del mismo y se pone en práctica periódicamente y el personal presente lo conoce y sabe lo que tiene que hacer, que duda cabe que las lesiones y las pérdidas materiales o económicas que se han producido durante una emergencia serán inferiores que si por el contrario no se dispone de lo que he dicho anteriormente en otro centro de trabajo. El organigrama, con la organización de los equipos de emergencia, pues es este que veis aquí. El máximo responsable en una situación de emergencia es el jefe de emergencia y de él van a depender los restantes miembros de los equipos de emergencia. Más directamente, el que depende más directamente es el jefe de intervención, que tiene que estar pues, en comunicación permanente con el jefe de emergencia, bien directamente o bien a través del responsable de comunicaciones, y el jefe de intervención es el que va a dirigir y coordinar la actuación de los restantes miembros de los equipos de emergencia, de los del equipo de intervención, de los del equipo de evacuación y de los del equipo de primeros auxilios. Y como veis, el responsable de comunicaciones, si no se pueden con teléfonos móviles o walkie-talkies comunicarse entre ellos, pues él debería de ayudar o permitir esa comunicación entre todos ellos. Como veis aquí, así está representado en este esquema. El jefe de emergencia, en caso de alarma que se la transmite al responsable de comunicaciones o bien un empleado del centro de trabajo o de otro centro de trabajo de la Diputación, trabajador de otra empresa o una persona que ha efectuado una visita, en función de la información que le proporcionen, pues deberá ordenar que se avise al jefe de intervención, así como a los miembros de los restantes equipos de emergencia en función de cómo vaya evolucionando la emergencia. Ordenará el traslado de la central de comunicaciones a otra dependencia que cuente con conexión telefónica si se ha visto afectada por la emergencia la sala de comunicaciones donde está ubicada la emisora. Saldrá a recibir e informará a las ayudas externas, las ayudas externas de emergencia o de urgencia, sanitarios, protección civil, etcétera, con un ejemplar de este informe, proporcionándoles toda la información que sea relevante, como qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, si ha habido algunas personas que no hayan podido evacuar, que se hayan quedado confinadas, que se hayan tenido que confinar, porque no les ha sido posible salir hasta el exterior, qué medios han sido agotados y han sido utilizados, etcétera, todo lo que pueda ser relevante.
Les deberá de ceder el mando de la intervención y colaborar con ellos en todo lo que precisen. Deberá de determinar el nivel o grado de emergencia en función de la información que le proporcione el jefe de intervención, porque se puede empezar, pues, por ejemplo, por un conato de emergencia y si la evolución no es favorable, pues pasar a una emergencia parcial o incluso general, y en función de cuál sea el nivel de emergencia, pues deberán de actuar unos equipos de emergencia u otros, evacuar a parte del personal que esté presente en el parque SPI Cáceres o la totalidad de los ocupantes, etcétera. Ordenará asimismo la evacuación de parte o todos los presentes en función del nivel de emergencia en el que se encuentre la situación de emergencia. Ordenará igualmente, una vez que la emergencia haya sido totalmente controlada, pues que se comunique el fin de la emergencia y asegurarse de la redacción del informe de investigación de las causas que han producido la emergencia para su eliminación, y también asimismo, pues si las actuaciones de las personas presentes y de los miembros de los equipos de intervención se ha ajustado a las consignas de actuación, incluido también pues la rapidez con la que se ha actuado, por ejemplo, pues para luchar contra el fuego si hubiera sido un incendio, o también para evacuar a todas las personas hasta el punto de reunión, etcétera. Y en el caso de que se identifique o se detecte alguna desviación, pues que se adopten las medidas necesarias para corregirlas y que así no se vuelva a producir en el futuro. El jefe de intervención, en el caso de recibir la alarma por el responsable de comunicaciones o por un empleado del centro o de otro centro de trabajo de la Diputación o un trabajador de otra empresa o de una visita, pues deberá dejar todo lo que esté haciendo y acudir rápidamente al lugar de la emergencia, comprobar que no se trata de una falsa alarma y valorar la gravedad de la situación, informando de todo ello al jefe de emergencia, tanto de la gravedad, como ya he dicho, y de su evolución, como de la necesidad de pasar a un nivel superior o a un nivel inferior, si la evolución de la emergencia es favorable y se está controlando. Dirigirá la actuación de los miembros del equipo de intervención, del equipo de emergencia, del equipo de primeros auxilios, ordenará o realizará él mismo la desconexión de las instalaciones de electricidad y gas, etcétera, y colaborará con las ayudas externas cuando lleguen en todo lo que precisen. El responsable de comunicaciones, una vez que haya sido alertado de cualquier situación de emergencia por el equipo de control e indicación, que es como actualmente se llama la central de señalización y detección, o por un empleado del centro, o trabajador de otro centro de trabajo de la Diputación, o trabajador de otra empresa contratada o subcontratada externa o visita, deberá de transmitir la alarma al jefe de emergencia o jefe de intervención por teléfono fijo o móvil o por el sistema de megafonía o walkie-talkie, por cualquier medio de comunicación. Avisará igualmente a los componentes de los equipos de emergencia que el jefe de emergencia le ordene. Efectuará las llamadas a los servicios de emergencia externos que le ordene el jefe de emergencia, informándoles de qué ocurre, quién es, qué ocurre y dónde ocurre, asegurándose de que su información sea recibida correctamente por su interlocutor. Trasladar la centralita telefónica a otra dependencia que cuente también con conexión telefónica en el caso de que la sala de comunicaciones donde está ubicada la emisora se haya visto afectada por la emergencia. Mantener todas las líneas telefónicas libres, reservándolas exclusivamente para las llamadas que tenga que hacer al exterior, a los servicios externos de emergencia, o las que pueda recibir de estos servicios, anulando pues cualquier otra llamada, porque son prioritarias todas las llamadas que estén relacionadas con la situación de emergencia. Abrirá la o las puertas de entrada al recinto, porque en este caso la orden de apertura se puede efectuar desde la sala de comunicaciones, y comunicará el fin de la emergencia cuando así se lo ordene el jefe de emergencia. El equipo de intervención, una vez que sea alertado en cualquier situación de emergencia, deberá acudir cuanto antes al lugar de la emergencia, luchar contra la misma, rescatar a las personas afectadas por la emergencia, siempre que les sea posible y que no se pongan en peligro o se arriesguen innecesariamente. Realizarán la desconexión de las instalaciones de electricidad y gas cuando el jefe de intervención se lo ordene. Ayudarán al equipo de evacuación en la evacuación de las personas,
y colaborarán con las ayudas externas, los servicios externos de urgencia o de emergencia cuando así se lo precisen. El equipo de evacuación, igualmente, cuando reciba la orden de evacuar, en cualquier situación de emergencia parcial o general, pues deberá evacuar a los ocupantes, aparte de ellos o a la totalidad, en función de lo que le ordena el jefe de emergencia, hasta el punto de reunión, que en el Parque SPI de Cáceres está establecido a 15 metros de la entrada principal de la planta baja del edificio. Aquí lo vemos en el plano, en este punto. Este sería el plano de la planta baja. ¿No lo veis? Lo estoy señalando y estos serían aproximadamente 15 metros hasta esta entrada principal del edificio. Bien, y conducirlos, pues controlando la velocidad e impidiendo las aglomeraciones, especialmente en las puertas que se encuentren en los recorridos de evacuación y en las puertas que conduzcan directamente hasta el exterior, evitando que regresen a las dependencias evacuadas por ningún motivo, bajo ningún concepto, indicándoles la localización del punto de reunión, especialmente pues, a los trabajadores de otros centros de trabajo de la Diputación o a trabajadores de empresas contratadas o subcontratadas externas o a los de las visitas, comprobando que no se que no se queda nadie rezagado o retrasado y cerrando las puertas y ventanas para impedir que el incendio siga propagándose, poniéndoselo más difícil. Impedir el paso de cualquier persona que no esté relacionada con la emergencia al Parque SPI de Cáceres, o sea que debe de permitir la entrada exclusivamente a los servicios de urgencia externos y de algún integrante o miembro de los equipos de emergencia del Parque del SPI de Cáceres. A los restantes no. Confinarán a los presentes si no fuera posible evacuarlos hasta el exterior, informando de ello al jefe de emergencia, del número de personas y de dónde se han quedado confinadas, y ayudar a trasladar a los heridos, en el caso de que los hubiera. Bueno, aquí veis el plano de donde están señalizados tanto los medios de protección contra incendios como los recorridos principales de evacuación y también los secundarios, los recorridos de evacuación secundarios, el de la planta baja y el de la planta primera, que están incluidos estos planos en el informe de medidas de emergencia. El responsable de recuento, pues una vez que ya se encuentren los ocupantes de un sector o zona o de todos los ocupantes del Parque SPI de Cáceres en el punto de reunión establecido, pues el responsable de recuento pues efectuará el recuento de todos los presentes, les preguntará si intuyen o saben a ciencia cierta de si falta alguna persona para proceder a rescatarla, informará al jefe de emergencia de las personas que falten para que, bueno, pues justamente se trate de ir a rescatarlas. Y para ello es muy necesario el tener actualizados los listados diarios de personal interno como externo del parque, llevando un control de las entradas y salidas, para que en caso de emergencia se puedan utilizar estos listados. Los miembros del equipo de primeros auxilios, una vez que sean alertados de la existencia de algún lesionado o enfermo, ¿vale?, deberán de dirigirse rápidamente hasta ellos, deberán de evaluar la situación y el grado de la lesión o lesiones o enfermedad, y en función de cuál sea esta y la urgencia de la asistencia sanitaria, trasladar a estos lesionados o enfermos, siempre que la gravedad de la lesión o enfermedad lo permita, hasta los siguientes establecimientos o centros sanitarios. En caso de lesión o enfermedad leve y de asistencia sanitaria no urgente, se les trasladará al centro asistencial de la Mutua FREMAP de Cáceres si sucede de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas, que es el horario ininterrumpido en el cual está abierto el centro asistencial de FREMAP. Y el resto de días y horarios, pues a su centro sanitario concertado más próximo, que es la Clínica Virgen de Guadalupe, que está situado en la avenida de la Universidad. Y si se trata de una enfermedad o lesión leve o grave, pero que necesita de asistencia sanitaria urgente, se le trasladará al Centro de Salud San Jorge, que es el que está más próximo al Parque del SPI de Cáceres, o
al Hospital San Pedro de Alcántara. Aplicarán las técnicas de primeros auxilios hasta la llegada de la ayuda de los servicios sanitarios externos. En el caso de que se trate de algún contacto o ingestión accidental con un producto químico, se deberán seguir las indicaciones recogidas en el apartado de primeros auxilios de la ficha de datos de seguridad de este producto químico, y si se le traslada a un centro sanitario es totalmente necesario el llevar esta ficha de datos de seguridad de este producto químico, porque le va a servir de mucha ayuda al personal sanitario. E igualmente solicitar al jefe de emergencia que pida la ayuda a servicios sanitarios externos. Informarán al jefe de emergencia o al jefe de intervención el número de lesionados o enfermos y de su gravedad. A los servicios sanitarios externos de todos los que pueda serle de utilidad, número de lesionados, lesiones que presentan, gravedad de las mismas, qué actuaciones de primeros auxilios han llevado a cabo, etc. Y al jefe de emergencia les informará sobre las personas que han sido evacuadas y trasladadas a centros sanitarios externos para que se lo comunique a sus familiares si lo consideran conveniente. Y reponer el material de primeros auxilios que haya sido utilizado. Lo que vamos a ver ahora son las consignas de actuación para cualquier persona afectada por una emergencia. O sea, los que no forman parte de los equipos o miembros de los equipos de emergencia. Deberá de rescatar a las personas afectadas por la emergencia sin arriesgarse inútilmente y siempre que sepa cómo hacerlo. Dar la alarma por el medio más rápido a su alcance al responsable de comunicaciones, jefe de emergencia o jefe de intervención, informándole de quién es, qué ocurre y dónde ocurre y asegurándose de que su mensaje ha sido recibido correctamente. A continuación, y si sabe cómo utilizar un extintor, tratará de extinguir el fuego, pues dirigiéndose al extintor más próximo y al que sea más adecuada a la clase de fuego que trata de extinguir. En el caso de que no sepa manejarlo o si no lo consiguiese, deberá de informar de ello al jefe de emergencia, evacuar la zona afectada cerrando puertas y ventanas para sectorizar al incendio y evitar que se propague con más facilidad, e informar a las personas que encuentran su paso para que le acompañen y evacúen hasta el exterior. Confinarse en una dependencia en el caso de que no pudiera evacuar el centro de trabajo, cerrando la puerta y sellando su parte inferior con alguna prenda para evitar que entre el humo, y esperar a que le rescaten avisando por teléfono móvil al jefe de emergencia. Deberá de mantener la calma, evitar el pánico, salir sin correr ni gritar, no volver a entrar nunca a la zona afectada, no volver nunca hacia atrás ni entretenerse a recoger objetos personales, ayudar en los desplazamientos a los que necesiten atenciones especiales, utilizar la vía de evacuación más rápida, la principal, la más rápida y segura, la principal, y si está afectada por la emergencia, por la secundaria. Atender a las indicaciones que le den los miembros del equipo de emergencia, de evacuación, perdón, no retrasarse para coger objetos personales, salir ordenadamente, realizar la evacuación a ras del suelo si hay mucho humo y taparse la nariz y boca con un pañuelo u otra prenda húmeda, cubrir con una manta y poner en el suelo a toda persona que se le haya prendido la ropa, evitando que corra. Si él estuviera solo y se le ha prendido la ropa, pues deberá de echarse al suelo y rodar para que se le apaguen las prendas y dirigirse al punto de reunión establecido y permanecer en él hasta recibir las instrucciones pertinentes. Esto es muy importante para saber si la evacuación se ha completado o ha quedado alguien en el interior de la zona siniestrada, alguien atrapado o con imposibilidad de evacuar hasta el exterior. Bien, pues este taller práctico de evaluación de riesgos del SEPI de Cáceres pues ha concluido.